Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Cano por la presentación. Como ha comentado, vamos a abrir el turno de ponencias con un tema francamente importante y de mucha actualidad en el momento, como es la continuidad asistencial en insuficiencia cardíaca entre cardiología y atención primaria. He intentado hacer una sesión realista, quizás sea un poco pesimista, pero siempre con oportunidad de mejora. Y la he subtitulado como Historia de un fracaso, la asignatura pendiente, puesto que ya ha habido ciertos intentos de mejorar esta coordinación o esta atención multidisciplinar a los pacientes con insuficiencia cardíaca sin éxito. Y esto se traduce en que es un proceso pues, verdaderamente complejo. A lo largo de la sesión intentaré responder a estas tres preguntas. ¿Por qué es necesaria la continuidad asistencial en un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Sirve para algo? ¿Tenemos algún antecedente en nuestro medio, alguna recomendación? Y por último, ¿cómo la podríamos llevar a cabo? ¿Por dónde podríamos empezar? Pues bien, la respuesta a la primera pregunta de por qué es necesaria, y siendo concisos y resumiendo, es porque las cosas no van bien. En insuficiencia cardíaca las cosas no van bien. Es la otra epidemia del siglo XXI. Claramente estamos fracasando en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Existen márgenes de mejora. El manejo es complejo, no tratamos una enfermedad, tratamos pacientes. Y luego, en realidad, los cardiólogos, que nos creemos muy protagonistas de estos pacientes, solo estamos con ellos pues, un breve periodo de tiempo, centrado en el ingreso hospitalario. Pero esto hay que tener en cuenta que es una enfermedad crónica y que el mayor contacto lo tienen con los médicos de atención primaria. Viendo esta diapositiva podemos pensar, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Están saliendo nuevos fármacos? ¿Hay nuevas dianas terapéuticas? ¿Hay nuevos dispositivos? ¿Realmente esto está yendo mal? Pues ahora lo veremos, sí. ¿Por qué digo que es la epidemia del siglo XXI? Bueno, pues es una enfermedad con una alta incidencia y prevalencia que va en aumento. Afecta prácticamente al 20% de la población por encima de 60 años. Es la causa más frecuente de ingreso hospitalario. En nuestro centro ingresan anualmente 1.200 y 1.400 pacientes por insuficiencia cardíaca. Hay una alta tasa de reingreso, prácticamente el 25% de los pacientes reingresa a los 30 días después de haberles dado de alta. La mortalidad es elevada, esto a veces se nos olvida y no somos muy conscientes. El 50% de los pacientes fallece a los 5 años del diagnóstico y mata más que la mayoría de los cánceres y, por supuesto, los costes sociosanitarios que esto generan son altísimos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué seguimos fracasando en el manejo de la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues el diagnóstico no es fácil. El diagnóstico no es fácil y muchas veces es impreciso. El tratamiento clásico con betabloqueantes y ECAs, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, no lo optimizamos, no lo titulamos. Hay una falta de implementación de los nuevos tratamientos con sacubitril/valsartán, ISGLT2, ivabradina. Por supuesto, nos queda muchísimo por avanzar en los conocimientos fisiopatológicos y terapéuticos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo que acontece en esta sesión, hay una falta de continuidad asistencial y de manejo multidisciplinar. Y esto se traduce, en realidad, en que, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, a lo largo de estos últimos años, en rojo, no hemos conseguido disminuir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, a diferencia de los pacientes con infarto, que sí que lo hemos logrado. Y es más, en cuanto a los ingresos hospitalarios, la única enfermedad cardiovascular que está incrementando sus ingresos, en azul, es la insuficiencia cardíaca. Por este motivo, es uno de los principales retos del Sistema Nacional de Salud y pues, nos dicen que existen notables márgenes de mejora. Pero no nos tenemos que olvidar que no tratamos una enfermedad, ¿no? Como he dicho, tratamos pacientes y los pacientes son complejos. No son los pacientes que habitualmente se incluyen en los ensayos clínicos. Son pacientes mayores, ancianos, con muchas comorbilidades, con dificultades de adherencia al tratamiento médico, con múltiples visitas y entornos médicos, van al endocrino, van al cardiólogo, van al nefrólogo, van al médico de atención primaria, unos quitan, otros ponen.
Algunos desarrollan efectos, por supuesto, adversos del tratamiento, polifarmacia, muchos fármacos, insistimos poco en los cambios de estilo de vida. Bueno, en resumen, son pacientes complejos. Dicho esto, me parece necesario, o creo que he explicado por qué considero fundamental un manejo multidisciplinar de estos enfermos, pero ¿hay algún antecedente en realidad en nuestro medio con población real, estudios poblacionales? ¿La continuidad asistencial sirve para algo? Pues sí, la verdad es que sí. Aquí les presento un estudio poblacional, vida real, de más de 50.000 pacientes, realizado en Barcelona, en el que claramente aquellos pacientes que se incluían en un programa integrado entre atención hospitalaria y atención primaria tenían no solo menos ingresos hospitalarios en la evolución, sino que menos mortalidad. Es decir, la implantación de programas multidisciplinares para la gestión de estos enfermos con insuficiencia cardíaca no solo es factible, sino que se asocia a una reducción significativa en la morbimortalidad de estos pacientes. Y aquí les muestro un metaanálisis que es un poco más antiguo, del 2004, que incluye 29 ensayos clínicos, más de 5.000 pacientes, en los que se demostró también reducción de la mortalidad, reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y reducción de la hospitalización por cualquier causa. Y esto se traduce en las guías de práctica clínica con un nivel máximo de evidencia, 1A. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que participar en un programa de atención multidisciplinar para reducir la hospitalización y la mortalidad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Esto es lo más complejo, ¿no? En los últimos años se han publicado múltiples procesos y protocolos entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Medicina Interna junto con atención primaria, con los siguientes objetivos. Pues, por supuesto, mejorar la atención al paciente con insuficiencia cardíaca, simplificar las consultas, evitar la duplicidad de pruebas diagnósticas, evitar los retrasos en la atención de pacientes graves, establecer un seguimiento adecuado a la gravedad y, por supuesto, realizar protocolos conjuntos entre atención especializada y atención primaria. Esto a priori pues tampoco parece excesivamente complicado, pero ¿cuál es el punto de vista de atención primaria? ¿Por qué estamos fracasando y qué dificultades hay? Pues aquí les presento esta diapositiva que la ha hecho un compañero de atención primaria de aquí de León, que me explica pues, los motivos por los que ellos ven que esto es complicado, ¿no? El primero, la sobrecarga asistencial. Hay un aumento progresivo de la demanda, continúan con domicilios, ahora hacen también consulta telefónica, no hay personal, están acumulando y tienen que realizar más guardias, realizan excesiva burocracia, gestionan la incapacidad temporal y ahora, en tiempos de COVID, no solo hacen esto, sino que siguen a los casos y a los contactos, tienen que realizar cumplimentación de guías asistenciales, solicitar PCRs, etc. Como pueden ver en el gráfico de la derecha, si atención primaria en enero del 2020 era una estructura que se contenía parcialmente, desde la llegada del COVID parece que se ha derruido, se ha destrozado. Y no solo la sobrecarga asistencial, sino que otro de los motivos por los que la continuidad asistencial no está teniendo éxito es que atribuyen que hay un difícil acceso a los especialistas hospitalarios. ¿Y cómo podemos mejorar por lo menos este último punto? Con comunicación. Necesitamos un compromiso bilateral para mejorar la comunicación. La continuidad asistencial se basa en comunicación. Sería muy interesante, y estamos trabajando nosotros en este tema, en una enfermera de enlace. En todos los protocolos y programas de atención continuada de estos pacientes, la enfermería es fundamental y una enfermera de enlace pues, tiene un protagonismo, en este caso, especial. Atención primaria tiene que asumir mayor protagonismo en el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si atención primaria renuncia a una mayor implicación, la continuidad es imposible. Y atención especializada, por otro lado, debe aportar la disposición para la comunicación, bien por teléfono, correo electrónico, sesiones de casos en centros de salud, hay muchas vías. ¿Y por dónde podemos empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos? Bueno, pues lo he resumido en tres. El primero, una transición a la alta hospitalaria. Esto es imprescindible y es un
un concepto que está ahora muy de moda. Sabemos que cuando un paciente se va de alta, los primeros 30 días tiene una altísima probabilidad de reingreso y de mortalidad. Por lo tanto, esto es un periodo muy vulnerable en el que en estos 30 días tenemos que valorar a los pacientes, tanto los especialistas hospitalarios como la atención primaria. Luego hay que protocolizar los flujos y los criterios, por supuesto, y realizar pues, rutas asistenciales con flujos de entrada y de salida para los pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a lo de transición al alta, que quizás es un concepto novedoso, como pueden ver, del día 0 al 30 debería ser valorado por el médico de atención primaria, enfermería y pues, especialistas en cardiología, medicina interna o cualquier otra especialidad que participe en el proceso del paciente, con los objetivos de comprobar que el paciente no tiene síntomas congestivos, está estable desde el punto de vista hemodinámico, realizar una analítica con la función renal y iones, pues saben que los tratamientos que se dan pueden empeorar temporalmente esta función, y si el paciente tiene una fracción de eyección reducida, es decir, por debajo del 40, deberíamos de aportar y titular los fármacos recomendados para esto. Tenemos que realizar, por supuesto, pues, analíticas, estratificar el riesgo y no solo centrarnos en los fármacos, sino que educar al paciente y a su entorno, ¿no? Y, por supuesto, también enseñarles a reconocer los signos de alarma para evitar una descompensación y un ingreso hospitalario. En cuanto al seguimiento de la insuficiencia cardíaca crónica, la mayoría de los protocolos coinciden en que el paciente estable en clase funcional 1 o 2, que no tiene descompensaciones frecuentes y que tiene un tratamiento médico óptimo, se puede seguir con seguridad en atención primaria entre 3 y 6 meses. Y el cardiólogo debería de valorar a aquellos pacientes más graves que persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico, que portan dispositivos, que son candidatos a trasplante o que tienen valvulopatías moderadas o graves susceptibles de intervención. Por lo tanto, y dicho esto, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que hasta antes del coronavirus era la epidemia del siglo XXI, ahora ya se dice que es la otra epidemia, una enfermedad grave con un pronóstico muy malo y que, aunque estemos viendo que están saliendo estudios y fármacos muy prometedores, la realidad es que no conseguimos trasladar los beneficios de los estudios a la realidad. ¿Qué podemos ofrecer nosotros, la unidad de insuficiencia cardíaca? Bueno, pues he de decir que era uno de los objetivos para este año 2020, mejorar la coordinación con atención primaria, que con esto del COVID pues lo hemos tenido que posponer, pero teníamos pensado pues elaborar protocolos conjuntos con atención primaria, difundirlos por los centros de salud, aportar un acceso rápido a la atención sanitaria de los pacientes más complejos, tener una disponibilidad total para la discusión de casos y, por supuesto, intentar facilitar de alguna manera la comunicación. Siempre, tenemos una dirección de correo electrónico y un teléfono que solemos difundir entre los compañeros de atención primaria, incluso especializada, pero la verdad que pocas veces se utiliza. Y para concluir, es necesario concienciarse de esta epidemia. Por las características de la insuficiencia cardíaca, la continuidad asistencial es necesaria para su óptimo tratamiento. Existe evidencia de que su implantación mejora la morbimortalidad de los enfermos. Su viabilidad solo es posible con un compromiso de atención primaria y atención especializada, cambios estructurales y organizativos, comunicación ágil, enfermería de enlace, protocolos consensuados. Y la unidad de insuficiencia cardíaca de nuestro hospital pues, siempre estará abierta a la colaboración con atención primaria con la finalidad de mejorar esta continuidad. Muchas gracias.